Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Así que qué increíble que nosotros podamos esta mañana venir nuevamente para ver cómo es que el Padre quiere escuchar la voz del Hijo y el Padre quiere contestar las oraciones, no solo de su Hijo, pero de sus hijos que estamos aquí presentes. Así que yo te invito a que abras la Biblia en Juan capítulo 17. Vamos a leer los primeros 3 versículos en esta mañana y luego seguimos adelante. Amén. ¿Estás conmigo? Juan, el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Dice la palabra de Dios así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias en esta mañana por abrir tu palabra y por permitirnos, Señor, escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a poder transmitir estas hermosas, excelentes palabras de nuestro Señor Jesucristo al Padre, que podamos nosotros estar en el mismo sentir, la misma mente, en el mismo deseo del Hijo y del Padre. Ayúdanos, Padre, te suplicamos que tu Espíritu Santo haga su obra esta mañana, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Bien, dijimos 2 cosas en la semana pasada de este texto. La primera dijimos que dice que el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que escúchame, hermano. Esta es la primera cosa que este año tenemos que cuidar sobre todas las cosas en nuestras vidas. Empezamos el nuevo año, empezamos el 2024, y la cosa que Jesucristo le dice al Padre es la cosa que debe importarnos a nosotros. ¿Qué es lo que le importaba al Hijo? El Hijo le dice al Padre: Padre, yo quiero que, así como yo te conozco a ti y tú me conoces a mí, yo quiero que tus hijos, tu pueblo, también te conozcan a ti. Y esa es la vida eterna. La vida eterna está relacionada o está dada en la misma dimensión de que como tú conoces a Dios es como tú vas a disfrutar la vida eterna. No cuando te mueras. Algunos piensan, bueno, cuando me muero voy a empezar a disfrutar la vida eterna. No, la vida eterna comienza ahora. Cuando tú aceptaste a Cristo, entraste en el reino de Dios y comenzaste a saborear la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Cuando Juan 3:16, el escritor, el apóstol, dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga, no dice tendrá. El momento en que tú tienes a Jesucristo en tu corazón, el momento en que has abierto tu corazón para aceptarlo y recibirlo, en ese momento Dios nos ha dado, nos ha regalado, es un don, la vida eterna. Pero no
no se queda estática la vida eterna. La vida eterna es un continuo, es un progreso, es un conocimiento que Dios nos da esta linda oportunidad de conocerle al Padre y al Hijo. Esta es la vida eterna, conocerle al Padre y al Hijo. Ahora, es interesante porque, mira, cuando uno se propone hacer esto de corazón, te va a pasar lo que vemos que está pasando, por ejemplo, en algunos hermanos. Cuando yo estaba preparando este estudio y estaba preparando esto, Señor, ¿cómo empezamos este año? Bueno, Dios me hablaba, tienes que estar más cerca del Padre y el Hijo, conocer cuáles son los propósitos del Padre, cuáles son los propósitos del Hijo y estar más cerca de esos propósitos. Wow. Y entonces yo dije, Señor, sí, yo quiero conocerte. Yo quiero conocer quiero conocerte a ti y quiero conocer a los propósitos de Dios. ¿Sabes? La primera cosa, pum, el médico dijo, le detecta a Silvia que tiene un problema en su vejiga y tiene que operarse. ¡Wow! ¿En serio? ¿Es como Dios va a permitir que la familia Betancourt conozca más a Dios? Bueno, esos son los planes eternos de Dios que uno desconoce. Hemos visto cómo en una familia, en una semana o 2 semanas, se destruyen 2 autos. ¿Quieres conocerle a Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás dispuesto a conocerle a Dios? ¡Wow! Fíjate que el apóstol Pablo en Filipenses, quiero que vengas conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 10, dice así, Pablo, él era serio con Dios también, como tú y como yo, espero, pero versículo 10 dice así, Filipenses capítulo 3, versículo 10. Voy a leer desde el 9 para el contexto un poquito. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo, ¿en serio estás hablando? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Jesucristo? Y no te importa si es que tienes que morir, y no te importa si tienes que padecer, y no te importa dice, él quiere conocer el poder de la resurrección del Hijo de Dios. Y entonces vimos que la vida eterna está relacionado, íntimamente la vida eterna está relacionado con cuánto tú conoces de Dios. Ahora, aquí hay algo que quiero resumir en este punto. Mira, cuando tú conoces al Dios verdadero, con un deseo real de conocerle a Él, vas a dejar de ser idólatra. ¿Sabías? Porque mucha gente tiene un Dios en su mente, pero es un Dios que se fabricó de sus propios conceptos e ideas carnales. ¿Escuchaste eso? Hay gente que está en las iglesias, pero tiene un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Te voy a explicar por qué. Porque el Dios que la gente se hace o se fabrica o se crea en su mente, es un Dios que él puede manipularlo a ese Dios. A ver, Dios, hoy necesito esto, mañana necesito aquello. A ver, Dios, si me das esto, voy a la iglesia. Si no me das esto, no voy a la iglesia. A ver, Dios, a ver si eres Dios, que se sane mi esposa, que se sane mi esposo, mis hijos. O sea, comienzan a manipular a Dios. Ese es un Dios de la carnalidad. Ese es un Dios, ese es un ídolo que yo me fabrico en la mente para yo manipularlo. Pero sabes, el Dios de la Biblia es diferente. Porque el Dios de la Biblia, sabes, para que tú y yo seamos salvos, ¿sabes lo que Él te pide? Él te pide tu corazón, dame tu vida. Dame tu vida porque yo quiero manejar tu vida. Es diferente. Él quiere manejarnos.
Él es el que es el soberano. Ese es Él el que tiene el control. ¿Te das cuenta la diferencia? Cuando tú conoces al Dios verdadero, al Padre y al Hijo, al quien Él ha enviado, entonces tú tienes un Señor al cual tienes que someterte. Pero hay cristianos que todavía viven la vida pensando que yo soy cristiano y sigo haciendo lo que yo quiero, como yo quiero, de la manera que a mí es mi deseo. Cuidado. Dejarás de ser idólatra, porque entonces comenzarás a seguir al Dios de la Biblia. ¿O acaso no has escuchado las palabras de Jesucristo? Jesucristo fue bien claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Tome su cruz, niéguese y sígame. Wow, ¿en serio? ¿Eso es conocer a Jesús? Sí, eso es conocer a Jesús. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y síguele. Dejarás de ser idólatra, porque estarás siguiendo otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Así que yo te animo este año, hermano. La vida eterna consiste en conocerle a Dios, al Dios de la Biblia. Amén. Amén. Ok. Bueno, yo quiero que estén estos conceptos bien claros, porque esta es la oración del Padre y del Hijo. Y una de las cosas que el Hijo quería es que sus hijos podamos conocerle a Él. Dejar de ser idólatras y conocerle a Él, al Dios vivo y verdadero, al Dios de Isaac, Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. Este es el Dios al que Dios nos ha revelado. Él se ha revelado en este libro para que le conozcamos a Él. Primero. Segundo, fíjate, dijimos también, dice, versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La segunda cosa es que Jesucristo nos enseña que lo que Él comienza, Él termina. Ahora, cuando Jesucristo dice que ha acabado la obra, dijimos, ¿te acuerdas? Dijimos que acabar la obra para Jesucristo significaba en este momento, porque Él todavía no había ido a la cruz, no había muerto, Él todavía le quedaba ese trayecto. Aquí está Él hablando con el Padre antes de ir a la cruz. Entonces es obvio que cuando Él menciona que ha acabado la obra, estaba hablando de la tarea de haber discipulado a 12, de haber llamado a 12, haberlos discipulado, entrenado, capacitado y dejarlos listos para cuando Él se va, ellos queden en representación de Él. Y es interesante que la vida de los apóstoles, cuando tú lees el libro de los Hechos, la pregunta es, ¿ellos estuvieron capacitados? ¿Ellos respondieron correctamente? ¿Qué piensas tú? ¿Los apóstoles hicieron lo que Jesucristo les enseñó? Sí, sí. Pedro, Juan, Santiago, todos. Es más, la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, nos muestran que ellos fueron mártires. O sea que ellos entendieron que conocerle al Hijo, conocer a Jesús, era un conocimiento tan profundo, tan experimental, tan en el corazón, que estaban dispuestos a morir por su maestro. Estaban dispuestos a morir por su maestro, estaban dispuestos a ser mártires. Especialmente Pedro, que le traicionó, ustedes saben, Jesucristo lo restauró, lo sanó. Cuando él hizo 3 negaciones, Jesucristo le hizo 3 llamados para que él se restaure y pueda seguir apacentando los corderos, apacentando las ovejas. Pero Pedro, al final de su carrera, se sintió muy avergonzado de morir como murió Jesucristo crucificado en una cruz. ¿Sabes lo que dijo Pedro y cómo la historia cuenta? Dijo, quiero ser crucificado al revés, boca abajo, no como mi maestro.
porque no soy digno de morir como mi maestro. Wow. ¿Entendió? Pedro entendió. ¿Entendió quién era Jesús? ¿Le conoció a Jesús? Por supuesto. Pero es interesante que la Biblia también menciona que de los 12, uno que estuvo con ellos, comió con ellos, caminó con ellos, vio lo que ellos vieron, cuando traicionó al maestro, ¿qué hizo? Se ahorcó, no soportó, porque estuvo con ellos, pero no era de ellos. Qué triste, ¿no? Que puede suceder también en nuestros días. Pero yo estuve en la iglesia, pero yo estuve con los hermanos, pero yo estuve cantando, pero yo estuve ofrendando, pero yo estuve. Nunca os conocí, apartaos de mí, dice el Señor. No es para tener miedo, más bien es para poder agradecerle a Dios que si yo en este año me propongo y mi deseo es conocerle a Jesucristo, eso es lo que me va a dar la seguridad de cada día, en esta vida que vivo, puedo estar seguro que cada día estoy más cerca de Él, cada día los días están más cerca para yo poder estar con Él por la eternidad. Ahora, claro, si quieres vivir una vida libertina, una vida que todavía estás buscando los deleites de este mundo, claro, a ellos sí va a haber que tener mucho temor. Porque va a llegar un momento que quizás te das cuenta de que ni eras y entonces nunca os conocí, dijo el Señor. Bueno, estas dos cosas muy importantes. Conocerle a Jesús, conocerle al Padre, dejarás de ser idólatra, y ese espero es mi deseo para este año, que conozcamos nosotros. Ahora, escúchame, nadie puede en sus cabales pensar, voy a conocerle a Dios y llegar a ser como Dios. Es imposible. No puede, nadie tiene la capacidad en su mente de conocerle a Dios y ser como Dios. No, Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Pero te voy a decir algo, hermanos, hay un proceso que nosotros podemos ir creciendo en el conocimiento, creciendo. Y eso es importante, que nosotros crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Crezcamos en la salvación, crezcamos en la madurez, crezcamos en el conocimiento de quién es Dios, cuáles son los planes de Dios para mi vida. Eso sí, podemos ir creciendo. Y mientras más crecemos, Dios nos da más luz, más sabiduría para ir enfrentando todas estas dificultades que vamos mirando alrededor nuestro cada día. Ya no estamos en tinieblas, tenemos a Dios. Dios nunca fracasa. Dios nunca ha cometido un error. Dios nunca está nervioso. No, Él está en control. Entonces mejor conocerle al que nunca fracasa, tiene todo en control. Amén. Ok. Ahora, la otra cosa, acuérdate, Él vino y lo que comenzó, terminó. Él vino a llamar discípulos y los entrenó a los discípulos. Y eso es otra cosa, hermanos. En esta iglesia, este año, otra vez, voy a hacer la invitación a todos los hermanos, a todos los varones. Necesitamos entrenamiento, necesitamos capacitarnos, necesitamos recibir información que nos ayude a resolver los problemas tanto personales como familiares, como en la iglesia, como en la sociedad. Necesitamos conocimiento. Por eso estamos y en esta iglesia hemos hecho esto siempre, abrir nuestras puertas para poder tener la capacitación que necesitan los hermanos para hacer juntos el ministerio. Así que Jesucristo, Él lo que comenzó, terminó. Esperemos que en esta iglesia, los líderes que están en esta iglesia, podamos seguir creciendo juntos, creciendo. Ok, ahora vamos al versículo 9, hermanos, versículo 9. En esta mañana, fíjate, esto es algo hermoso que uno ve en la vida de Jesucristo. Cuando Él vino, Él cumplió 3 ministerios. Jesucristo cumplió 3 ministerios. Él fue profeta, Él fue sacerdote y Él será rey.
Esos son los tres ministerios de Jesucristo. Repite conmigo: profeta, sacerdote, rey. A ver, no estamos despiertos todos. Algunos están todavía un poco ahí tratando de despabilarse. Ok, primero profeta, sacerdote, rey. Ok, entonces, cuando Jesucristo vino a cumplir su función de profeta, fue cuando Él nació y estuvo aquí con nosotros. ¿Qué era un profeta? Un profeta en el Antiguo Testamento era uno que venía a hablar de parte de Dios. Ese es un profeta. El que viene a hablar de parte de Dios. Yo quiero que vengas ahí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, quiero que notes estos versículos. Una de las cosas que tenemos que tratar desde este púlpito es decir todo lo que Jesucristo dijo como el Padre le enseñó a Él. Fíjate el versículo 17. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Versículo 19, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Lo que ve hacer al Padre, por todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. Versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el versículo 37, también el Padre me envió y me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído mi voz, ni nunca habéis visto mi aspecto. Jesucristo deja bien claro que Él, cuando vino a la tierra, Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Él no hizo nada por su propia cuenta. Él escuchó al Padre y dijo: todo lo que el Padre me diga, eso es lo que voy a hacer. Todo lo que el Padre quiera que yo haga, eso yo voy a hacer. Así que la primera cosa, Jesucristo es el profeta que vino a hablar del Padre. Y Él habló, Él nos dio a conocer al Padre. No hay otra persona que pueda hablarnos mejor del Padre sino el Hijo, porque el Hijo conoce todo del Padre y el Padre conoce todo del Hijo. Así que Jesucristo vino a hablarnos todas las cosas referentes al Padre. Juan capítulo 1, versículo 18 dice que Jesucristo es la imagen del Dios Padre. Jesucristo, fíjate en el capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él os ha dado a conocer. Todo lo que tú y yo necesitamos saber del Padre, es el Hijo el que puede revelarnos quién es Él, el Padre, el que le envió al Hijo. Así que eso fue en el pasado, eso quedó en el pasado, porque en el pasado Él fue el profeta y Él todo lo que nos dijo ya está escrito aquí en la Biblia. Él es el sacerdote. ¿Qué es la tarea de un sacerdote? Interceder por el pueblo. Entonces tú y yo somos ahora sacerdotes, porque somos intercesores por nuestras familias, por nuestros hermanos, somos intercesores. Pero Él, en el oficio sacerdotal, Él está intercediendo por nosotros. Ahora mismo Jesucristo está intercediendo por nosotros, para que sigamos conociéndole al Padre, para que sigamos creciendo en ese conocimiento del Padre.
para que seamos más conforme al Hijo. Él está intercediendo, orando por nosotros. Ahora mismo. Pero vendrá un tiempo donde Él sea el Rey. Cuando Él venga por segunda vez, Él va a ser el Rey. Él va a venir, como dice Apocalipsis, como león rugiente, y Él va a reinar. Él va a tener el dominio sobre todos. Así que desde la primera venida, Él vino. La segunda venida vendrá. En este intervalo, en este medio, es donde estamos nosotros conociéndole al Padre y al Hijo, disfrutando de la vida eterna, creciendo en el conocimiento de Dios. En este intervalo, del que vino, profeta, al que vendrá, rey, nosotros estamos aquí en este medio. Él está intercediendo por nosotros. Ahora, fíjate la oración del Padre, del Hijo. Dice el versículo 9, dice así: os ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Esta es la oración del Padre, fíjate, del Hijo. El Hijo ora por los que les diste. No, fíjate qué interesante que el Hijo no ora por el mundo, no ora por la gente que está perdida. Jesucristo, el Hijo, ora por su iglesia. Cuando dice que Él ora por los que me diste, está hablando de los discípulos. El Padre le dio a Jesucristo los discípulos que Él tenía para entrenarlos, capacitarlos. Y Jesucristo ora por sus discípulos. Ahora te voy a explicar qué es la oración del Padre. Aunque leámoslo allí en el versículo 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a mi Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y nota esto, subraya esto, hermano, dice: para que sean uno así como nosotros. La oración de Jesucristo por sus discípulos era: Señor, que ellos se mantengan juntos, se mantengan unidos, así como tú, Padre, y yo somos uno. Ahora vamos a explicar un poquito de qué está hablando, de que el Padre y el Hijo son uno. Pero fíjate, si saltamos al versículo 20, aquí Jesucristo va a orar no solo por los discípulos, pero mira lo que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nota aquí que dice que no solamente por los discípulos, sino por aquellos que han de creer. ¿Quiénes son aquellos que han de creer después de los discípulos? Nosotros. Después de los discípulos, Jesucristo sabía que el impacto que los discípulos iban a hacer en el mundo, iban a haber otros que iban a creer, como leyó esta mañana el hermano en Hechos. ¿Cuántos se convirtieron en el primer sermón de Pedro? 3,000. ¿En el segundo? 5,000. Y después ya no hay un número. Pero Jesucristo estaba orando por estos que iban a creer en el futuro. O sea, tú y yo. Qué interesante que la oración de Jesucristo es por su pueblo, por su familia, por sus hijos. Eso me llena el corazón de paz, de alegría, de confianza, que Él está ahora mismo orando por mí. Ahora mismo Él está orando por el hermano Abdi, por la hermana Celia, que están pasando una situación difícil económica. Ahora mismo, ¿Jesucristo no sabía eso? ¿Jesucristo no sabía que esto iba a pasar? Ojo, porque lo que estamos todos alrededor de Abdi, también tenemos la oportunidad de conocerle a Dios a través de estas situaciones. ¿Cómo Dios va a hacer para que Abdi y Celia y su familia conozcan más a Dios y nosotros conozcamos más a Dios? Pero aquí Jesucristo está orando por los discípulos, pero
por la iglesia que iba a venir adelante. Pero ¿cuál es la oración de Pablo? Que sean, de Jesucristo. La oración de Jesucristo es que sean uno. Ahora, ¿qué significa eso de que sean uno? ¿Qué significa? Primera de Corintios capítulo 1, quiero que vengas. Ustedes saben que la iglesia de Corinto fue una de las iglesias más difíciles que tuvo que Pablo ministrar. Fue una de las iglesias que más problemas tenía, una iglesia donde Pablo tenía que dejar bien claro en las enseñanzas para que la iglesia pueda salir de todos esos problemas que tenía. Y entonces fíjate lo que pasa en la iglesia, y Pablo recibe estas noticias. Dice en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjate cómo Pablo trata de ayudar a la iglesia de Corinto, que recibe tantas noticias malas, y le dice, mira, el problema de ustedes es que cada uno quiere irse por su lado. Y comienza ahí el primer problema en el capítulo 1, diciendo que uno quería ser de Pedro, otro de Pablo, otro de Cefas, y entonces cada uno quería ir por su lado. Y dice, no, hermanos, cada uno tiene que tener una misma mente, un mismo sentir. Y es interesante que Pablo, entonces, para solucionar los problemas de la iglesia, primero habría que llevarlos a que tengan una misma mente, un mismo sentir. ¿Pero en qué? ¿En qué? ¿O en quién? Fíjate cómo Pablo en el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice que para estar unos, para que seamos uno, de una misma mente, de un mismo sentir, necesitamos estar unidos en el evangelio. Es el evangelio de Jesucristo lo que nos debe unir. Es la buena noticia que hemos recibido, que Él vino, que Él murió, resucitó y mandó el Espíritu Santo. Ese es el evangelio que yo tengo, que tú tienes, y que queremos en eso ser uno. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo hablando a la iglesia de Filipo. 1:27, dice así, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo debe estar la iglesia? Firmes, unánimes, combatiendo con el evangelio. Cuando Jesucristo estaba orando, Padre, que sean uno, Él estaba en su mente pensando en la oración que Él estaba haciendo. Él decía, Padre, tú y yo somos uno, tú conoces lo mío, yo conozco lo tuyo. Yo quiero que los hijos de Dios también sean uno, que conozcan lo del Padre, que conozcan del Hijo. Y entonces ese conocimiento del Padre, del Hijo, del Evangelio es lo que debería unirnos como iglesia para poder combatir contra este mundo, combatir contra las huestes satánicas, combatir con todas las cosas que estamos viviendo en este mundo. Fíjate, en estos días, ustedes saben, seguro ustedes conocen, pero Ecuador está viviendo unos días difíciles. La guerra en Ecuador por el narcotráfico comenzó. Ayer escuché unas noticias que en Yemen comenzó una guerra entre Estados Unidos, Inglaterra y Yemen, porque no quieren dejar pasar los barcos de mercadería a Europa y América. Jesucristo en Mateo 24 dijo, oiréis
oiréis guerras y rumores de guerras. Y estamos ahora escuchando estas cosas. Pero esto no es esto siempre ha habido, pero lo que está en medio es la agenda 2030. Y esto quizás ustedes quizás no están tan empapados o con un conocimiento de lo que está pasando respecto a la agenda 2030. Pero hay cuatro cosas que ustedes tienen que saber. Les voy a decir, porque la oración de Jesucristo tiene sentido cuando vemos lo que está pasando alrededor nuestro. Porque si nosotros como iglesia no nos unimos para ayudar a resolver estos problemas, entonces ¿para qué estamos en este momento caótico en el que vive el mundo? Fíjate, la primera cosa que la Agenda 2030 está tratando de llevar adelante en todos los países a nivel mundial es la ideología de género. ¿Qué significa esto de la ideología de género? Significa que todos los países en todo el mundo tengan una legalidad hacia el aborto. O sea, que comiencen en todos los países que sea permisivo que la mujer pueda matar a la criatura en el vientre. La ley del aborto. Esto es la ideología de género. Y esto está empujando esta Agenda 2030. En mi país lo hay. Aquí existe. En Argentina existe. Y en todo el mundo, en España, en Europa, está plagado de estas organizaciones que apoyan la ley del aborto. Primero. Segundo, el feminismo. En Europa, el feminismo está avanzando tanto de tal manera que están creando organizaciones para que puedan deshacerse de, como ellos llaman, las feministas llaman, el patriarcado. No quieren más patriarcado las mujeres. En Europa dicen, no, las mujeres somos iguales que los hombres, así que todos vamos a ser iguales. De esa manera están yendo al diseño divino, corrompiendo lo que Dios desde el principio dejó, varón y hembra, hembra y varón. Pero este grupo feminista está destruyendo todo eso. La tercera cosa es terminar con la familia tradicional. ¿Cómo se está dando esta situación en nuestros días? Donde hoy está permitido que hombres se casen con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, ¿cómo nos vamos a procrear? ¿Cómo va a haber más gente? Si esto está permitido ahora. ¿Ves? No nos damos cuenta, pero esto está ya ahora y existe ya ahora en el mundo. La ideología de género tiene que ver con el aborto, con el feminismo, con la terminación de la familia y el LGTB. ¿Qué significa esto? LGTB es un grupo minoritario que está tratando de también establecer que en cada país, en cada ciudad, en cada parte del mundo se permita la homosexualidad, el lesbianismo y que eso sea permitido legalmente y abiertamente. ¿Te das cuenta que no está fácil? ¿Te das cuenta que Jesucristo cuando oró que estén uno, que oro para que la iglesia estén juntos para combatir esto? Que la iglesia esté juntas para que nadie nos engañe. Que la iglesia esté juntos para que nuestros hijos no caigan en estos problemas. Damaris me estaba contando la semana pasada, ella es secretaria de los doctores y ahora cada vez es más y más y más hombres mutilándose, mujeres mutilándose y todo eso paga el Estado. Y es normal ver en el hospital que entran hombres y se operan para ser mujeres, para hacerse mujeres. Y entran mujeres para hacerse hombres. Eso está pasando aquí en Charanuga, hermanos. Ahora, la otra cosa y quiero avisarles para que ustedes sepan, la iglesia de Brainer, tenemos ya un abogado, porque ya esto ha sucedido en otras iglesias, en otros países, que este tipo de personas que reclaman estos derechos pueden venir a la iglesia y decir, pastor, a ver, este es mi esposa, es otro hombre, y yo soy el esposo, es un hombre,
que queremos que nos case. Y si yo les digo, ¿sabe qué? En esta iglesia no practicamos eso. ¿Sabes? Yo me meto en un problema porque me va a acusar de racista. Y si me acusan de racismo, yo puedo ir preso. La iglesia americana, ¿qué ha hecho? La iglesia americana ahora tiene un abogado que cuando venga una persona así o con este tipo de problemas y que quiera tratar de intimidarnos, la primera cosa es que para poder recibir cualquier ayuda aquí en la iglesia, la persona necesita ser miembro de la iglesia. Anda sabiendo esto. Tienes que ser miembro de la iglesia para poder pedir algún servicio de la iglesia. Por eso es que quiero los sábados que vamos a estar con los líderes, con los hombres, hablar de estas cosas. Ponernos de acuerdo cómo vamos a ministrar al pueblo aquí en Chattanooga. ¿Cómo no va a ser importante la oración de Jesucristo? Que estén juntos en una misma mente, en un mismo sentir con el Evangelio, defendiendo el Evangelio. Porque los días son malos. Peor, cada día se va a ir poniendo peor. Y no se diga el otro tema del cambio climático, que es también la parte de la Agenda 2030, el cambio climático, que los países pobres no pueden tener empresas donde generen, donde dañen el medio ambiente. O sea que en un país subdesarrollado no pueden tener una empresa donde crean empresas donde puedan producir a través de vapor, a través de agua, a través de cosas que van a utilizar la naturaleza. Pero los países ricos sí, ellos sí pueden hacerlo. Pero los países pobres no, porque están destruyendo el sistema. La otra cosa, y esto es duro, tenemos que hablarlo de esto, pero tenemos que hablarlo desde el punto de vista bíblico. La inmigración sin control. En Europa, uno de los problemas más graves que ha habido, y especialmente en Francia, si ustedes ven lo que está sucediendo en Francia, Francia ha llegado a ser invadida de grupos minoritarios del África, de pueblos pobres del África, y ahora Francia, que ha reducido su población, la población migrante ha llegado a superar la población normal que hay en Francia. Pero ¿sabes cuál es el problema de esto? Es que ahora todos aquellos que llegaron a Francia llegan con todas sus costumbres, cultura, y ahora están tratando de cambiar las creencias que los franceses tenían. Ahora Francia es un país mayormente musulmán. Nunca fue musulmán. Y ahora es musulmán, ¿por qué? Por la migración que han recibido y ha entrado. Wow. Es duro. ¿Qué está pasando aquí en América? En América, tristemente lo que estamos escuchando es que no son buena gente las que están entrando y viniendo a este país. Tristemente vemos cómo muchos hispanos que vienen acá son gente muy mala, malísima. Los pocos que quedan estamos en las iglesias. ¿Cómo no estar juntos para orar por esta gente y cómo llegar con el evangelio a esta gente que viene? Ahora mismo estoy en un problema con un grupo de venezolanos que vinieron. Les hemos ayudado, les hemos dado una mano, pero se acostumbraron a eso. Y la semana pasada tuve que ir porque me llevó la policía, me llevó a decir, ¿usted conoce a esta persona? Sí. ¿Usted les ayudó? Sí. Ahora, como ya nosotros los hemos ayudado, ahora se van a otra iglesia a pedir otra ayuda. Y después a otra iglesia. Y como este país es tan bueno, tan caritativo, donde van reciben ayuda. Y entonces se vuelven
aprovechadores del sistema. Qué triste. Hay ese tipo de gente. Por eso es que Jesucristo oraba para que ustedes estén juntos, unánimes, en un mismo sentir, con el Evangelio. Pero no solamente es la ideología de género, el cambio climático, la inmigración sin control, pero hay un quinto elemento que ustedes tienen que saber, que esta Agenda 2030 que está por encima de todas las gobiernos mundiales, son las grandes tecnologías, las grandes farmacéuticas, los grandes bancos, los grupos de la ciencia que se está desarrollando hoy más que nunca a través de la cuántica, y lo que se está peor aún hablando de hacer una sola religión para unir a todos en uno. Y ahí en la cabeza está el Papa, ¿cómo se llama el de ahora? Papa Francisco, el argentino. Tratando de unir a todos para hacer una sola religión. Y como ya hemos visto nosotros, por ejemplo, en esto de la tecnología, Bill Gates, Bezos, Steve Jobs, todos los que crearon computadoras, celulares, Amazon y ahora Tesla, que es la nueva tecnología, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, todo esto es producto de la Agenda 2030 en la que estamos metidos, y a veces ni cuenta nos damos que hay algo mucho más satánico que se está desarrollando en medio nuestro, y es ahora, hermanos, cuando más necesitamos estar unidos. Que la oración de Jesucristo, ojalá en esta mañana pueda calar en ti, en mí, y que, por favor, hermanos, que no tenga que decirte, hermano, por favor, vení, reuníamos, vamos a orar. Ven conmigo, vamos a terminar en Hechos capítulo 2, para que tú mires cómo la iglesia comenzó en el principio, y es algo que nosotros deberíamos aprender rápidamente de esto para que podamos nosotros salir en esta mañana edificados y salir desafiados y salir diciendo: Señor, gracias porque estoy en esta iglesia, gracias porque hay hermanos, gracias porque Jesucristo está orando por nosotros, cuenta conmigo. Hechos capítulo 2 versículo 41 dice así, mira: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes, escucha eso, perseveraban unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ok, hermano, mira, hay 5 cosas que menciona este texto en las que nosotros debemos ahora pensar y poder pedirle a Dios sabiduría para poder implementarlo en mi vida. Y no solamente en mi vida, pero en la congregación, en la iglesia. ¿Cuáles son esas 5 cosas? La primera, mira, dice, perseveraban en la palabra. Perseveraban en la palabra. Una de las cosas que en esta iglesia, vuelvo a repetir, una de las cosas que queremos y vamos a seguir mientras Dios nos tenga aquí vivos es estudiar la palabra. Porque Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No seguirás esclavo de esta Agenda 2030. Ya mismo vamos a estar escuchando otras cosas que están escritas en la palabra. Entonces, primera cosa, dice, perseveraban en la doctrina. Hermanos,
cada domingo, cada miércoles, cada sábado, en esta iglesia vamos a perseverar en la palabra. Amén. La segunda cosa dice, perseveraban en las oraciones. Hermanos, hoy más que nunca tenemos que reunirnos a orar juntos. Qué difícil poder en una iglesia pedirle a los hermanos, el miércoles vamos a orar. Qué difícil se me hace tratar de hacer de alguna manera que esto se dé, haya un deseo, una necesidad. Hermano, necesitamos los miércoles unirnos para orar. Si no puedes los miércoles a la noche, de 8 a 9, vamos a empezar el miércoles de 10:30 a 11:30. Vamos a orar. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Perseveraba en la palabra, oraban juntos. Pero la otra cosa dice que ellos compartían el pan, la mesa del Señor. Y eso es lo que hacemos cada domingo. Mire, hermano, una de las cosas que te he dicho, por favor, puedes faltar cualquier día del mes, cualquier semana del mes, que espero que no, pero el día que cenamos, ese día el Padre, el Hijo y la iglesia, es una fiesta que Dios quiere verte celebrando la Santa Cena. ¿Cómo puede ser que sabes que es la Santa Cena y ese día planificas irte a otra parte? O deseas no estar aquí con nosotros. Eso es, no sé, no nos damos cuenta que estamos yendo en contra de los deseos de Dios. Entonces, perseveraban en la palabra, perseveraban en la oración, perseveraban en la cena, perseveraban juntos, unánimes. Pero dice también que perseveraban en el servicio. En el servicio, porque viste el texto que dice que vendían las cosas y suplían las necesidades de los hermanos. Por eso en esta mañana vamos a terminar, no ahora, pero el próximo domingo. Yo quisiera que el próximo domingo vengas preparado, porque vamos a levantar una ofrenda por los hermanos que están en necesidad ahora, que ahora están pasando esta situación. Así que el próximo domingo ven en tu mente preparado con un sobre. Te voy a dar el sobre para que te lleves, pero ven preparado cómo vamos a ayudar a que estos hermanos puedan salir adelante. Son nuestros hermanos, es nuestra familia, es la oportunidad de hacer algo por ellos. Quizás mañana te va a tocar a ti, me va a tocar a mí, pero ahora hay una necesidad, hay que hacerlo. Entonces, perseveraban en la palabra, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la Santa Cena, perseveraban en el servicio los unos a los otros. Y por último dice que alababan al Señor. Qué precioso cuando el pueblo de Dios se reúne a adorar, a alabar y dar gracias a su Dios. Hermano, una iglesia que no está haciendo estas 5 cosas, ¿para qué están? ¿Para qué estamos? Deberíamos nosotros pedirle a Dios, Señor, vuélvenos como la iglesia primitiva a hacer estas cosas en nuestros días, en nuestros tiempos, porque los días son difíciles. Los días cada vez se van a poner más difíciles. Y cuando hagamos estas cosas, me encanta cómo termina el texto. Dice, el Señor añadía a cada día los que iban a ser salvos. Así que, hermanos queridos, espero que en esta mañana, este nuevo año, fíjate que aquí hay cosas hermosísimas en la oración de Jesucristo. Él dijo, Padre, como tú y yo somos uno, que mi pueblo pueda ser uno con nosotros en estos principios fundamentales para la iglesia. Que estemos juntos en una misma mente, en un mismo sentir por el Evangelio, para poder alcanzar a aquellos que todavía están perdidos. Amén, hermanos. Podemos contar con tu familia. Podemos contar contigo. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.